Debo empezar por decirte, mi estimado Carlos, que mi vida es un absoluto cuento de hadas. Eh, Estoy casado con la mujer más hermosa del mundo, tengo 2 fantásticos hijos, nietos, y eso me generó un profundo entendimiento de luz, color, balance de blancos, negros, colores primarios. El video como tal, pues no existía, estaba en pleno proceso de desarrollo. Poco tiempo después, NISA empezó a tomar un papel preponderante en los sistemas de proyección de video a través de la marca Barco. Y pues empiezas de inmediato a tomar conciencia de todo lo que haces. Y pues de ahí fue empezando a crecer, a tomar el gusto por no dejar las cosas bien, sino excelentes. ¿Cómo resuelves este reto en estos casos? Y ahí es donde está la carnita. En todo lo que se dice en un salón de clases se procesa, pero para ir más allá, acercarse, comparar, cuestionar y definitivamente poner en duda lo que te dicen y forzar que suceda o que no suceda lo que pasa o lo que no debe pasar. Lo que la tecnología está buscando es darnos más velocidad de proceso, más capacidad de almacenamiento y miniaturización a grados extremos. Bienvenidos expertos a B, el podcast donde los líderes del mundo audiovisual comparten su experiencia, sus retos y sus logros. Conduce Carlos Salomón. Comenzamos. Bienvenidos a Expertos AB, el punto de encuentro para las mentes más brillantes de la industria audiovisual. Antes de empezar, te invito a suscribirte a nuestro canal y a seguirnos en redes sociales. Soy Carlos Salomón y hoy tenemos un episodio que va directo al corazón de la innovación y la experiencia del cliente. Nuestro invitado es don Sergio Gaitán, CTS, consultor AB, con una trayectoria que abarca más de 20 años en roles de liderazgo dentro de empresas como AVI-SPL, GM Electronics, Texo, AMX y muchas más. Un profesional que ha combinado la ingeniería, la gestión y la capacitación para elevar el estándar de la calidad en proyectos audiovisuales. Hoy hablaremos de los retos actuales del integrador, de cómo innovar con propósito y de por qué la satisfacción del cliente es el verdadero diferenciador de la industria. Bienvenido, don Sergio. Qué gusto tenerlo por aquí. Gracias, mi estimado Carlos. Un placer estar contigo y por tan inmerecidos comentarios. Muchas gracias. Qué bueno, don Sergio. Y bueno, ya tengo mucho tiempo de conocer a don Sergio. Hemos inclusive compartido, escribíamos en una columna juntos y yo siempre he seguido su trayectoria porque la verdad es una persona con una experiencia que muy pocos tienen, que hay que valorar y sobre todo aprender mucho de él, porque llegar hasta donde él llegó o donde está ahorita actualmente es complicado y su experiencia en este capítulo va a ser de suma importancia para los que quieran empezar, para los que ya llevan tiempo y para los que quieran ser mejores. ¿Nos podría platicar un poco de cómo se integró a esta industria? ¿Cómo fue sus primeros pasos en esta industria? Con muchísimo gusto. Debo empezar por decirte, mi estimado Carlos, que mi vida es un absoluto cuento de hadas. Estoy casado con la mujer más hermosa del mundo, tengo 2 fantásticos hijos, nietos, gracias, mis hermanos. Entonces, eso fue para mí un facilitador importante. Y en mi vida anterior, todo giraba alrededor de la fotografía. Y eso me generó un profundo entendimiento de luz, color, balance de blancos, negros, colores primarios. Y cuando recibo por ahí, no estoy seguro si fue por los 90s o un poquito antes, una invitación de mi querido tío Tomás para integrarme al equipo de Fotonisa. No existía el concepto de integración, existía el concepto de el naciente video y en aquella época medios audiovisuales considerábamos proyectos de diapositivas con una grabadora de cassettes que contenía cues y se cambiaban imágenes con un dinamismo que simulaba ser video. El video como tal pues no existía, estaba en pleno proceso de desarrollo. Poco tiempo después, NISA empezó a tomar un papel preponderante en los sistemas de proyección de video a través de la marca Barco. Para entonces yo ya estaba ahí y Barco pues era sólido, crecía y crecía y crecía. Y gracias a tanta gente a la que debo tantas cosas, no quiero decir nombres para no omitir a alguien y no sonar que reconozco, pero ellos saben quiénes son y les tengo un gran cariño y respeto.
recibí una invitación para formar parte de lo que en aquella época era llamado la división electrónica, que era el área de conocimiento élite de NISA. Y al principio yo entré con un pánico escénico enorme. Proyector de video de esos que cuestan tantos miles y miles de dólares, que hacen falta 4 personas para cargarlos, sus 80 kilos, y que requieren de procesos de ajuste que yo no sé ni cómo se hace. Y pues aventado, acepté. Y me costó un trabajo de los 1000 días. Una de las cosas que jamás voy a olvidar es que en mi primer sesión de entrenamiento me dicen, conecta esta extensión a la corriente, por favor, pero la corriente tenía contacto polarizado más la extensión, ¿no? Así que ahí tuve mi primer encuentro de frente con la tecnología. Al conectar a corrientes, explotaron algunos capacitores de la fuente de alimentación y ahí me dijeron, olvidamos decirte que la polaridad es extremadamente importante cuando conectas equipos de video. Y pues empiezas de inmediato a tomar conciencia de todo lo que haces. Y pues de ahí fue empezando a crecer, a tomar el gusto por no dejar las cosas bien, sino excelentes. Realmente exigirme que el resultado que yo me proponía lograr con esos ajustes o calibraciones realmente fuera lo mejor que el equipo pudiera dar. Y para ese enorme avance, pues tuve la fortuna de contar con muchísimos maestros, tanto en casa, en la empresa, como fuera, dentro de la marca y fuera inclusive de la industria. Recuerdo muy bien que algunos de los privilegios que tuve fue el haber sido seleccionado para participar en entrenamientos de primer nivel con gente muy inteligente, fuera de muy gratas experiencias fuera de México, y son gente con la que la manera de convivir es contarnos nuestros pequeños secretos, cómo haces esto, cómo resuelves este reto en estos casos, y ahí es donde está la carnita. En todo lo que se dice en un salón de clases se procesa, pero para ir más allá, acercarse, comparar, cuestionar y definitivamente poner en duda lo que te dicen y forzar que suceda o que no suceda lo que pasa o lo que no debe pasar. Y eso fue una gran enseñanza. Wow, don Sergio, bueno, ha sido algo, como dice usted, muy bonito. Cómo fue su historia, cómo se integró al grupo Fotonisa, que ya tiene no sé cuántos años eso pasó, como 20, 25 o más, ¿no? Bastantes más, sobrepasa ya los 50 años. Sí, no, es una historia, por eso comento que es una historia de veras interesantísima. Y bueno, desde su punto de vista, que ha pasado por tantos años y que ha visto tantas cosas, ¿cómo puede usted darnos un comentario de lo que está sucediendo o cómo se están tomando las prácticas de hace 20, 30 años a las prácticas modernas? ¿Qué herramientas más tenemos? O si ha habido usted en este tiempo, ¿ha visto alguna innovación? ¿Ha visto cómo mejoran las cosas? Sí, definitivamente. Fíjate que yo soy una persona que me gusta mucho tomarme mi tiempo para hacer las cosas. Cada vez que aprendo a hacer algo, me interesa mucho entender al fondo por qué lo logré, por qué funcionó, por qué se logra un resultado. Y me gusta mucho hacer un análisis de tanto tecnológicamente como en la vida profesional y personal, por qué algo sale bien o no sale bien, ¿no? Entonces, pensando en nuestra industria y en la tecnología, mi conclusión es muy sencilla. La tecnología no está buscando darnos mejores equipos o más watts o más ohms. Lo que la tecnología está buscando es darnos más velocidad de proceso, más capacidad de almacenamiento y miniaturización a grados extremos. Y es gracias a esos 3 pilares que vamos a seguir teniendo más y más y más en todos los frentes. Entonces, el reto de fondo, mi opinión, es que de aquella época antigua en la que buscábamos saber qué chip tenían los proyectores de LP, al momento actual creo que nuestra mente debe madurar y empezar a decir cómo aplico todo lo que la tecnología me ofrece hoy. Mi opinión es, a mí no me preocupa ya seguir aprendiendo de tecnología, lo disfruto, pero si no aprendo no me preocupa. Lo que más me preocupa es saber qué puedo hacer que no esté escrito o que no esté dicho con eso que la tecnología me pone enfrente hoy, ¿no? Oiga, qué maravilloso consejo. Me parece maravilloso. Yo coincido con usted perfectamente porque platicando con otros compañeros también comentan exactamente lo mismo, en que la tecnología es una herramienta,
y la técnica y los fundamentos científicos, pues en realidad creo que han sido los mismos, no han cambiado prácticamente. Un transductor ha sido el mismo transductor desde que se inventó. Digo, a fin de cuentas es un vil convertidor de energía acústica a eléctrica y se ha innovado, ha mejorado la manera en la que un diafragma puede captar o no, o una bocina, pero la función sigue siendo la misma. No, la luz, pues es la luz, el video, el color. Yo creo que es importante lo que comenta, que hay que enfocarse más en la ciencia, en la tecnología. ¿O qué opina, don Sergio? Exacto. Y yo veo dos cosas importantes. Una, nuestra industria se basa en hechos físicos y matemáticos, y eso no cambia, no evoluciona, es rígido y es simplemente como es, no hay vuelta de hoja. Ajá. Sin embargo, la creatividad para conocer que un equipo puede hacer algo más o producir algo más o usarse en algo diferente para lo que nosotros consideramos originalmente y qué beneficios nos da, lo puedo hacer más poderoso o más eficiente o más vistoso o más económico, etcétera. Eso es, en mi opinión, la clave. Aunque veo una cosa muy importante. Somos una empresa muy joven. Cuando nos comparamos con otro tipo de empresas, tenemos pocos años. Y por lo tanto hemos cometido como industria errores tan grandes que hacen que nuestros clientes no nos tomen con la seriedad que merecemos, Es correcto. En mi opinión. Eso está muy bien. Y bueno, tocando ese punto, ¿cuál cree que sea el error más común que cometemos en la industria? ¿Cuál cree que sea el error más recurrente? Fíjate que lo veo, va a sonar doloroso porque quiero que así sea, no estamos profesionalizados al grado que necesitamos estar. Pasa una cosa muy curiosa. Nuestra industria es fantástica, es fabulosa. El grueso de nuestras empresas en México son gestionadas como una empresa familiar. No permitimos que la gente escale hacia arriba. Son muy pocas las compañías que tienen una estructura a base de directores o gerentes o supervisores o coordinadores más piramidal que le permita a la gente ir escalando gracias a esfuerzos, habilidades, concentración, etcétera. Parece mentira, pero en nuestras empresas no es raro que una persona avance más por antigüedad que por capacidad. Uy, sí. Muy cierto, don Sergio. Eso es una gran verdad. Y yo creo que eso, pues, es un llamado para las empresas a lo que comenta, de que es muy importante tomar en cuenta las habilidades y no solo el tiempo, ¿no? Y como bien dice, a veces son empresas familiares donde, pues, los puestos los van ocupando, tal vez la persona con más experiencia o capacidad, sino a veces, pues, los más cercanos y eso sí y yo creo que es un buen punto, los que nos escuchan, que lo tomen en cuenta, ¿no? Exacto. Y yo quiero preguntarle otra cosa. Desde su experiencia como consultor y como gerente regional de ingeniería de muchas empresas, ¿cuáles son los retos que ahorita tenemos como integradores, como consultores? ¿Cuál cree usted que sea el reto que hay que brincar en estos momentos? Veo dos sobre todos. Uno, hablando de las empresas en nuestra industria, tenemos una cosa muy particular. Tenemos muchos ingenieros y las empresas que tienen más de un ingeniero tienen una problemática. No trabajan bajo estándares. Entonces el ingeniero A hace las cosas de una forma diferente al ingeniero B. Y no es raro que la misma propuesta solicitada a los dos ingenieros que diseñen una solución cueste diferente y el concepto y funcionalidad se vislumbre diferente. Entonces, veo que una buena posibilidad de crecimiento para nuestra industria y empresas es estandarizar los criterios de diseño para que no importa quién sea el vendedor y quién sea el ingeniero que diseña una solución, el resultado sea consistentemente similar. Ese es el primero. Y el segundo, el poder concentrar información de todo lo que hacemos y crear estándares para todo lo que hacemos, la documentación, los criterios que se emplean para diseñar una solución, etcétera. Y a raíz de esto creo que podemos ir generando una metodología, un círculo virtuoso que nos permita mejorar nuestros diseños, mejorar nuestra documentación, ganarnos credibilidad y sobre todo hacer que las soluciones funcionen mejor a la primera.
No, hombre, eso es muy interesante porque es el círculo de ¿cómo le llaman? De improvement o de mejoría, ¿verdad? Error, mejoría, solución, es ese círculo, pero solo se puede llegar pues teniendo, como comenta, la documentación, el testimonio y tener eso, pues, bien documentado, ¿no? Y hablando de la estandarización, porque yo sé que va a dar una plática ahorita en el Infocom Latino, LATAM, específicamente sobre los estándares. Ah, Comentaba sobre trabajar más sobre los estándares. ¿Cuáles serían esos estándares? Yo sé que hay organizaciones que ya tienen algunos, pero ¿cree usted que son suficientes? ¿Necesitamos más? ¿De dónde los podemos sacar o cómo homologar ese criterio? Claro, es una excelente pregunta, Carlos, y creo que pones el dedo en la llaga en algo de lo que puede ayudar en mucho a profesionalizar a nuestra industria. Nuestra industria se sostiene en muchos pilares. Dos son las organizaciones más grandes, Cedia y Avixa. Avixa en el mercado comercial y corporativo, Cedia en el residencial. Cada una ha venido desarrollando sus propios estándares. Y aquí abro un pequeño paréntesis. Para construir un estándar, la metodología que ellos usan es sencilla y eficiente. Reúnen a una fuerza de tarea de voluntarios. Cada uno es un experto en su tema. Hay requisitos específicos que cumplir para poder aportar en esos comités y se va desarrollando, se compara las mejores prácticas de los diferentes modelos de trabajo en diferentes empresas de diferentes lugares del mundo y el resultado es un documento que define primero el objetivo del estándar, cómo se puede implementar, en qué consiste el estándar y cómo mejorarlo. Ahora, la razón por la que estas organizaciones crean un estándar no es para que lo sigamos al pie de la letra, es para decirnos, esta material, esta información, yo sé que produce resultados consistentes. Tómalo y ajustalo al modelo de trabajo de tu empresa y esa es la clave. Si yo tomo algo que funciona bien y le hago los cambios para mi modelo de trabajo, entonces estoy en el mejor de los mundos. Entonces, cada uno de las organizaciones que crea un estándar y que nos permite implementarlo bajo nuestro modelo de trabajo, nos va a permitir entregar resultados consistentes y con un nivel de calidad constante. Me parece, pero por ejemplo, si tenemos dos empresas que adoptaron esos estándares y cada quien lo integró a su modelo, deberían ser similares los resultados. Eso esperaría uno, pero sucede a veces que los estándares pues los aplican de una manera, pues ahí el criterio es ¿cómo podríamos definir ese criterio de adopción? Porque lo podemos dejar ahí una brecha pues un poco amplia, ¿no? Fíjate, sí, y esa es yo creo que la parte más importante. Hay muchos tipos de estándares. Algunos son tan sencillos de implementar que basta con leer el documento y decir, ahora lo voy a hacer de esta forma y automáticamente tendrías una estrellita en la frente por algo ganado y que pudiste implementar fácilmente. Pero recuerdo un caso que hoy me río, en el tiempo lloré literalmente. Cuando tuve el gusto de colaborar en multimedia, decidimos buscar el obtener un reconocimiento que Avisa tenía que se llamaba AV Provider of Excellence. Había 52 empresas en el mundo que habían tenido ese reconocimiento y nosotros quisimos ser la primera en América Latina. Tomé la información, la documentación, empecé a analizar y me tocó liderar el proyecto con un fantástico equipo de trabajo, pero resulta que la parte medular es cómo implementas un estándar. El grueso de la gente piensa que lees el documento, se lo platicas a quien corresponda, un área técnica, un área de ventas o un área administrativa y listo. Y no, hay muchísimo más. Es cómo tomas esa información y la metes en tus procesos y funciones de trabajo en la área de responsabilidad, en las funciones de un jefe de instalaciones o de un ingeniero de diseño, etcétera, y lo conviertes en una actividad más de su rutina diaria de trabajo. No es nada más el decir el estándar se hace así o asado. Y me reí hace un segundo porque Avixa tiene un estándar que es un poema
es complejo, es difícil de entender por sus objetivos de alcance. Es verificación de desempeño de sistemas audiovisuales. ¿Cómo nos vamos a asegurar que lo que ventas identificó como necesidad del usuario, el ingeniero de diseño lo tome en cuenta para diseñar la solución y definir los parámetros de operación? Y ahí hablamos hasta de cuestiones de seteo de parte de los subsistemas. Y cómo el ingeniero de diseño le va a comunicar toda esa información al equipo de instalaciones. Y cómo el equipo de instalaciones va a recibir esa información, lo va a ejecutar, lo va a aprobar bajo las instrucciones que define ese estándar y después lo va a reportar. ¿Cumple o no cumple? Si no cumple, hay que identificar por qué y corregir. Si lo cumple, vas avanzando en tu proyecto. Pero lo fascinante es que este estándar tiene 4 etapas de trabajo. Todo lo que debe pasar antes de la instalación, durante la instalación, durante el commissioning y para la entrega y cierre del proyecto. Entonces, cuando creas una matriz de actividades y tiempos, el resultado se convierte en algo muy, muy interesante. Es algo confuso, es difícil de asimilar. Eso nos costó mucho trabajo, sinceramente. Fue casi 1 año y medio de ver ese estándar y toda esa información, qué podíamos hacer con él y cómo lo íbamos a integrar en nuestros programas de entrenamiento, en las rutinas de trabajo, qué herramientas o equipos o accesorios necesitábamos tener para hacer eso en ese momento del proyecto. Y fue lento y muy doloroso, un rechazo al cambio, pues que siempre existe. Pero al final lo conseguimos, logramos implementarlo y logramos obtener el reconocimiento que buscábamos, y nos hizo más poderosos y más eficientes. Yo creo que sí, en mucho. Le demostró a los equipos de trabajo la importancia de esa profesionalización, ese compromiso a reportar. En nuestra cultura eso costó mucho trabajo, porque en cuanto reporto, van a saber qué tan bueno soy en algo o qué tan malo soy, y me da miedo que me corran. Y no, de ninguna manera se trata de eso. Se trata de que la empresa sepa dónde están mis habilidades y qué otras necesito adquirir para funcionar mejor en beneficio de la organización. Eso es muy cierto y bueno, aquí estamos hablando de otro tema que se vincula con esto de los estándares, que son los procesos, ¿verdad? O las etapas de un proyecto. Eso yo lo he visto, he tenido la oportunidad de trabajar en muchos proyectos de muchos lados, y sobre todo en los Estados Unidos, que es donde aplican más estos procedimientos, porque como que allá, por ejemplo, la figura del consultor es indispensable. Y la figura del commissioning es algo que no puede dejar de ver. O sea, aquí esos procesos, pues los brincamos, ¿no? El mismo que integra hace el commissioning, el mismo que, en fin, se toman las mismas banderas, y ahí nos faltan esos criterios, porque, por ejemplo, en proyectos grandes en Estados Unidos, el que hace el commissioning es la competencia del que contrataron. O sea, eso se me hace una práctica muy buena, porque cuando hacen en la etapa inicial, que hacen el bid o hacen su propuesta económica 2 empresas o 3 empresas, la empresa ganadora, se queda con el proyecto, pero al segundo lugar le dejan la parte de commissioning para ver si el que ganó y trabaja del lado del cliente. Fíjese, o sea, eso se me hace, o sea, es una manera de atar navajas, pero que para el cliente trae un beneficio impresionante. Imagínense que la competencia esté revisando tu trabajo. Eso me parece una práctica muy importante. Y también lo que comentaba, los procesos en nuestro país, América Latina, a veces no son tan marcados, ¿verdad? O sea, lo que comenta es muy, muy, muy cierto. Y ojalá con el tiempo podamos homologar el proceso de un proyecto, el desarrollo del proyecto basado en esos estándares. Pero como comenta, primero va a hacer llorar a las empresas, porque no, es muy difícil reconocer nuestros errores, y además tenemos esa cultura del yo soy todo. Yo hago de todo, es mi proyecto, nadie lo toca, nadie lo ve. Es como si fuera algo secreto, ¿no? O sea, y también hay que reconocer que no somos perfectos. Lo que comentaba también hace un rato, que necesitamos tener trabajo en equipo. En esta altura de la vida, en esta altura, ya no es de que yo voy y diseño, programo, conecto. Pues es difícil, ¿verdad? No sé qué opine.
Sí, creo que nuestras empresas tienen una cuestión muy particular. Somos vistos casi como rivales las áreas de ventas, con los villanos de diseño, Sí, sí. ingeniería. Entonces, en vez de lograr una integración, tenemos ahí como barreras. No te metas a mi terreno, ¿no? Sí, es No, correcto. no invada, ventas, no oses invadir el área técnica, porque ese es mi dominio. Y la verdad es que de una comunicación eficiente y fluida resultan muchas cosas, ¿no? Y cuando además dejamos entrar al equipo de instalaciones, hijo, es el mejor de los mundos. Hay una serie de elementos muy curiosos creo que vivimos en México un momento de empresas súper maduras y súper profesionales. La parte técnica, con respeto, creo que en general a todos nos hace los mandados. Somos muy, muy buenos, pero en la parte administrativa y operativa sí solemos tener áreas de oportunidad. Entonces, una cosa muy curiosa es, creo que no, las empresas hoy difícilmente tienen la madurez emocional de invitar a un proveedor y decirle, esto es lo que estoy haciendo, estos son mis planes, esto es lo que quiero hacer, ¿cómo me ayudas a llegar a eso? Y formar un equipo con el propio proveedor y que el proveedor le dé más de lo que tradicionalmente suele darse. Y voy a poner dos ejemplos que creo que son súper comunes. Una, Claro. el proveedor hace una invitación a una presentación o a una capacitación y nos da 10 lugares. Y nosotros estamos tan ocupados que decimos, pues que vayan los 10 que sean, ¿eh? No a los que les sirve, no a los que diseñan o venden el producto. El chiste es ocupar Sí, asientos. es Ajá. correcto. Sí. Y entonces la gente llega, no entiende, regresa y no pasa nada. Entonces las dos partes dicen, bueno, ya cumplí. El proveedor dice, ya di mi curso y vinieron 10. Y y la empresa dice, ya cumplí con este cuate y di 10. Pero no hay Listo. beneficio para nadie y es un cúmulo de tiempo desperdiciado. Ajá. ¿Qué pasaría si la empresa le dice al distribuidor o al fabricante de todos tus productos, estos son los que me gustan, estos son los que usos, quiero que me entrenes en estos dos? Separa el entrenamiento de ventas, del de diseño, del de instalación, pero nada más en estos dos. Y entonces el entrenamiento sería muy puntual y estoy seguro que le sacarían mucho más jugo ambas partes y no generaría todo ese desgaste que sufrimos actualmente. Uy, no, sí, toda la razón. Es correcto y muy bien. Y bueno, y hablando un poco más ya, a nivel como y consultor y como retos en nuestra industria, ¿nos podrías comentar algún tipo de proyecto o algo que haya sido un parteaguas que digas, bueno, esto fue un reto para mí, algo que nuestros escuchas puedan decir, ah, mira qué proyecto le cambió, fue interesante, algo que nos quisieras compartir de tantos años de experiencia? Muchas gracias. Fíjate que sí tengo muchas historias llenas de cariño pero hay algunas que son especialmente interesantes. Una, creo que fue un ejemplo padrísimo de lo que hicimos cuando voy a omitir nombres de empresas por razones obvias, pero se formó un equipo de ventas tratando de obtener el proyecto del equipamiento de una corporación global. El proyecto era grande y muy ambicioso. En aquella época yo colaboraba en NISA y entonces lo que hicimos fue invitar al cliente a una presentación dividida en etapas y en cada etapa buscábamos enseñarle al cliente lo que la tecnología podía hacer por ellos como organización y por ellos en cada una de sus diferentes áreas porque había necesidades diferentes. Entonces, cuando hicimos la propuesta, les llamó mucho la atención, obtuvimos el proyecto y entonces lo que hicimos fue un diseño de solución eh, a base de conceptos centralizado y local que le volviera a los usuarios mucho más sencilla la vida. El resultado fue muy exitoso y quedaron muy contentos al grado de que el proyecto antes de que terminara ya estaba creciendo y afortunadamente no caímos en el error de querer integrar eso al mismo proyecto, sino lo declaramos un nuevo proyecto con nuevos tiempos, costos y fechas. Y nos fue muy bien. Creo que fue un ejemplo absoluto
de cómo la unión de varios colaboradores dentro de cada una de las diferentes áreas, tanto de ventas como de ingeniería, como de instalación, formaron un solo gran bloque de trabajo y el resultado fue muy bueno para el cliente sobre todo y después para nosotros. Qué maravilloso, es una historia muy bonita de un proyecto exitoso, ¿verdad? Entre tantos que hay. Y bueno, hablando un poco sobre las nuevas generaciones, los que nos siguen, los que nos están reemplazando, ¿qué consejo podríamos darle a los nuevos talentos? Y me gustaría aprovechar su expertise en particular sobre la capacidad, el trabajo de liderazgo dentro de una empresa. Por ejemplo, las empresas jóvenes que están creciendo, ¿qué les recomendaría usted para poder mejorar esos procesos que hablamos? ¿Cuál sería el área de inversión o el área que tendrían que apuntalar un poco más en estas empresas o startups que están creciendo? Yo creo que un elemento clave es que los procesos sean pensados incluyendo a la gente, a los colaboradores que ejecutan las acciones. Y la razón es que si dejamos fuera a esas personas que son las que ejecutan el trabajo y el proceso es diseñado por alguien en un escritorio distante, no va a tomar en cuenta sus necesidades, sus herramientas, sus tiempos, sus prioridades, etcétera. Y suele haber desconexiones entre lo que se espera y lo que realmente sucede de ciertos puestos en la organización. Entonces, la construcción de procesos sí requiere de una apertura y considerar a todos los elementos que participan, no nada más es a la persona de ese puesto o de esa acción o de esa responsabilidad, ¿no? Pues es muy buen consejo. ¿Y qué opina de la parte educativa dentro de la parte corporativa? ¿Cree que sea más importante tener la capacitación interna o usar capacitación externa, ya sea de un proveedor en terceros o las asociaciones o, por ejemplo, no sé, consultorías externas o como comentaba, que sea interna dentro de la empresa? ¿Cuál crees que funcione mejor? Yo creo que lo que mejor funciona es un paquete formado por las tres. Una, lo que la empresa necesita que conozcas como parte de mi organización, cómo funcionamos, cómo trabajamos, cuáles son nuestros procesos, qué hacemos cuando te integras a la organización. Dos, un juego de habilidades blandas o soft skills que nos ayuden a integrar mejor a las personas que forman la organización. Y ahí tenemos temas como trabajo en equipo, gestión del tiempo, comunicación asertiva, análisis, pensamiento analítico y solución de problemas. Se pueden hacer muchísimas cosas. Y por supuesto, un renglón especial son los fabricantes que representan a los productos que vendemos e instalamos. Entonces es como un mix, ¿no? Es como un mix, pero yo creo que lo ideal es que pienses dentro de 2 años o dentro de 1 año o dentro de 5 años, ¿dónde quiero que esté el equipo de trabajo? ¿Qué habilidades deben tener todos? Ese es el verdadero sentido de un plan de entrenamiento. No es nada más decirle, córrele con el fabricante y siéntete ahí 5 horas. Es saber. Yo voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, Carlos. Tú eres CTS y sabes el peso que tiene esa certificación. Imagínate que le dijeras a un recién contratado colaborador de tu empresa, tienes 18 meses para prepararte con este paquete de información y estos cursos de aquí, de acá y de acá, para que apliques a tu examen de certificación CTS. En 18 meses vas a saber si esa persona cumplió el objetivo, pero no nada más el objetivo es de él. El objetivo es de la organización para facilitarle que tome ese entrenamiento. El entrenamiento debe tomarse dentro de la jornada de trabajo y programarse como una actividad adicional. No dejarlo para cuando no tenga nada que hacer. Pues voy al entrenamiento, porque entonces no se cumple ningún objetivo.
tocaste un punto para mí esencial, que es ese, que a veces, bueno, yo he visto, yo he estado en múltiples organizaciones y a veces te dicen, bueno, certifícate cuando no hay nada que hacer y siempre está uno haciendo cosas. Entonces va uno posponiéndose la educación, no solo la de CTS, sino cualquier otro tipo de certificación, la va uno posponiendo porque cada vez mientras está dentro de uno de la organización, lo van llenando a uno de más trabajo. Entonces el tiempo para la educación, pues es en tu tiempo libre o en tu tiempo fines de semana, que pues de alguna manera no es muy justo, ¿verdad? Porque como comentas, la educación debe de venir como una parte de tu trabajo, como una hora, un tiempo asignado, ¿verdad? Exacto. Y para rematar, te lo digo con absoluta sinceridad, creo que deberíamos cambiar el modelo de pensamiento y evaluar a la persona que está tomando sus cursos de una forma, para evaluar con más severidad al supervisor o al jefe de esa persona, porque él es el que debe facilitarle y ayudarlo y exigirle que le dedique tiempo al entrenamiento. Correcto, fíjate que ojalá todos pensáramos así, Sergio, porque seríamos una industria mucho más sólida, más robusta, ¿no? Que tuviera esa estructura de educación constante, continua, que ayude a mejorar, porque yo he estado y lo que comentas en varios ambientes, y sí, la educación, la gente la va aprendiendo on the way, en el camino, así que, oye, ve, da el curso y se sienta 1 o 2 horas y ya regresa uno y ya se le olvidó lo que le dijeron. No hay una estrategia educativa, y eso yo creo que es necesario implementar, y que las organizaciones deberán, pues contar con gente como tú que pudiera ayudarlos a implementar esas prácticas educativas dentro de una organización, que yo creo que es como así como tener un área de ingeniería, tener el área de capacitación debería ser un área, pues, fundamental, ¿no? Uno contrata, además cada vez se hace más difícil contratar personas, porque uno quiere que lleguen las personas ya listas, ¿no? Producto terminado, y que siéntate, ya diseña. Pero la verdad es de que no es posible. Las empresas deben de generar sus propios talentos, ¿no? Me he llegado a topar con eso. Sí, definitivamente. Y uno de los peores errores es que hay gente que dice, no los entreno porque se me van a ir y entonces te va a pasar algo peor. No saben y se quedan. Es correcto. Y de remate, eso va haciendo que tu trabajo no quede bien a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y empiezas a tener desgaste en la relación con el cliente, y el cliente termina por decir, es que en la industria audiovisual no hay gente profesional. Cuando nos comparan contra el resultado y la experiencia de trabajar con otras industrias como TI o telefonía, etcétera, ellos se rigen bajo certificaciones, estándares todo el tiempo y con márgenes de utilidad tan chiquitos que una falla, una vuelta adicional es una merma importante en la economía de su proyecto. Y en el nuestro, pues si no queda bien, vas las veces que sea necesario, y hay un dinero que desperdiciamos enorme por pensar de esa forma. No, imagínate, ese dinero lo podríamos reinvertir en educación. O sea, hay una frase que dice, bueno, la educación es cara, pero la ignorancia lo es más, ¿no? Eso es un refrán que yo lo aprendí desde hace tiempo. O sea, igual vacía tu dinero en tu mente, que tu mente llenará tus bolsillos, ¿no? O sea, hay que invertir, hay que siempre educar, fomentar la educación, y también, pues que la experiencia, ¿no? El hecho de estar también envuelto, porque si nos quedamos con la pura cuestión teórica, pues eso sí ayuda, definitivamente, pero también que los colaboradores o la gente que se dedique a esto esté al frente de un proyecto, dirigiéndolo, conectando, absorbiendo del campo. Me ha pasado mucho que a veces veo a gente muy capaz, con mucho conocimiento teórico, pero a la hora de que lo pones frente a un rack o lo pones frente a lo paras en una obra, no sabe ni leer a veces un plano, o no entiende para dónde es esto, qué es esta corriente, qué es una fase, en fin. Entonces, pues sí, es sumamente importante, y ojalá los que nos escuchan, los que estén dirigiendo alguna empresa, pues tomen en cuenta esos factores. Yo creo que ha sido un factor repetitivo a lo largo de este tiempo. Y otra desventaja que tenemos como industria
es que, por ejemplo, en otras, como bien comentas, IT o telecomunicaciones, electrónica, pues existen carreras. Tú puedes ser licenciado en informática, licenciado en ciencias de computación, licenciado o ingeniero en sistemas computacionales, pero en nuestra industria, pues lo más que tenemos son las certificaciones, es lo más próximo a un documento con validez, digamos, lo oficial, ¿no? Y también yo creo que podríamos de alguna manera empezar a trabajar con organizaciones formales como universidades y esto para poder generar alguna matrícula, algún tipo de programa académico que quede y perdure, ¿no? O sea, que sea ya algo formal. Inclusive hay universidades que dan carreras de producción musical y hay licenciaturas en música y hay licenciaturas en grabación, pero no existe una licenciatura en audiovisual. Eso me parece algo que, como bien comentas, es una empresa, es una industria nueva, pero ya deberíamos ir viendo cómo poder formalizar nuestra educación, ¿no? Yo coincido contigo. No sé si uno de los problemas es que el mundo no sabe que existimos. Sabe que existimos a través de lo que hacemos, pero no como una industria que genera esa integración, que es lo que produce que los equipos funcionen, que la selección, el seteo, etcétera, sea el adecuado, que el mantenimiento y el servicio postventa sea eficiente, etcétera. Y la verdad es que sí, hemos vacilado mucho, o bromeado mucho, pero también creo que hay empresas con magnífico nivel. Nada más es un poquito, un último estirón para ser tomados y tan en cuenta como cuando los planes empiezan a gestarse dentro de las grandes empresas, digan, llámale al arquitecto, y al de TI, y a los de audiovisual, por supuesto. Tenemos que tener un asiento en esas mesas. Eso es básico. Siempre, por ejemplo, yo he visto que siempre llaman a los IT, son los que se hacen cargo de la parte audiovisual. Casi ellos nos están como que absorbiendo, ¿no? Y cada vez ellos están tomando más liderazgo. Yo he visto empresas que antes se dedicaban solo a la cuestión de equipos de cómputo, que ya están decidiendo tomar el siguiente paso y hacer audio y video, porque dicen, bueno, pues me lo están pidiendo y como todo es por IP o es por network, pues lo voy asimilando. Entonces, el criterio puede ser el fundamento ya es más por sobre network y por IP y todo, pero los conceptos, como platicamos del principio, los conceptos técnicos y de ciencia audiovisual son diferentes. O sea, no hay que dejarnos llevar en que sí, todo es network. Sí, pero la ciencia detrás del audio y el video es diferente a la que aplican en IT. O sea, ellos no saben de acústica, no saben de cobertura, no saben de color, no saben de telemetría, isometría, escenotécnica. En fin, son muchas cosas que tenemos que valorar, que tenemos que rescatar y pues ponerlo, como dices, en la mesa, que nos tomen más presentes y que pues de alguna forma estamos más vigentes, porque también la gente a veces, no sé si los que nos escuchen saben que todo el mundo quiere ir a la esfera en Las Vegas y ver un concierto. Sí, pero no sabe los retos tecnológicos que involucró. O sea, la ciencia evolucionó 50 años con ese proyecto. Yo creo que es un proyecto icónico que hasta la fecha, yo sé que van a salir más, pero ese tipo de experiencias que la gente a veces no las dice, bueno, voy a Disneylandia, voy a Six Flags, voy a un museo, voy a un parque de diversión. Ahí estamos en un crucero, en un hotel, sí, en una discoteca. Ahí estamos. Y tal vez la gente quiere esas experiencias, pero a veces no sabe a quién acudir o cómo acudir, ¿no? Y yo creo que ahí valdría la pena, pues, no sé, de alguna manera empujar. Y de hecho, pues, estos espacios que estamos creando es eso, es crear un poco de conciencia y que existe gente como don Sergio, que es un especialista con una amplia trayectoria, que además, pues es muy generoso porque comparte mucho su experiencia, ¿no? Poca gente comparte y sí es tan abierto. Y bueno, pues nos estamos acercando un poco al final y yo no me quiero despedir sin antes pedirle un consejo a nuestro amigo don Sergio para nuestra escucha, yo sé que tenemos muchos niveles de audiencia, pero algún consejo que dijera, yo quiero mejorar, quiero ser mejor, ¿dónde me acerco? ¿A quién acudo?
Déjame dividir esto en dos, Carlos. La primera es, tocaste un tema súper sensible, la esfera. Yo lo que me pregunto y me encantaría saber es cómo surgió eso. Llegó algún cuate de AB y se sentó con alguien muy rico y le dije, puedo hacer que una audiencia enloquezca si haces lo que yo te digo. Se me hace una idea muy romántica pensar que pudo haber sido así. Ojalá que sí, a lo mejor no, pero y eso me lleva a mi recomendación. Tenemos que dominar lo que hacemos como industria. Y al decir dominar no importa el puesto que yo tenga en la organización, tengo que entender qué hacen todos los demás puestos en la organización y cómo interactúo con ellos para facilitarnos el trabajo a todos. Cuando eso sucede, vamos a tener una empresa con excelente comunicación horizontal entre compañeros, vertical con nuestros jefes y hacia afuera con nuestros clientes y proveedores. Hay un refrán que no sé quién lo dijo, que si puedes explicar algo fácilmente, es que lo entendiste. Si somos capaces de hacer eso ante nuestros clientes y nos convertimos en Master Jedi de la tecnología audiovisual y podemos platicarlo mientras nos tomamos un café, no forzosamente estamos vendiendo, estamos diciendo todo lo que podemos hacer por ellos y entonces lo convertimos en su sueño. Cambiar la manera en que hacemos las preguntas ante nuestros clientes y en vez de decirle de qué tamaño es tu sala, preguntarle cómo sería la sala de tus sueños, qué facilidades quieres que tenga. ¿Alguna vez has tenido frustraciones en una sala? Platícame por qué. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que te pone de mal humor? Que no arranque el video, que no arranque el audio, la interacción entre áreas, etc. Y de esas respuestas a preguntas inteligentes podemos obtener la información que nos permita realmente aportarle a nuestro cliente en todos los niveles. No, pues eso es excelente. Bueno, creo yo que estos consejos han sido muy valiosos. Y bueno, yo antes de cerrar, quiero comentarles también que Sergio, además de ser un excelente consultor, es un enólogo y además un melómano, que yo siempre, cada vez que comenta él las recomendaciones de los discos de jazz que escucha, la música que escucha y además los vinos que recomienda, pues se antojan, la verdad que eso le suma, porque yo... También el ser parte de ser un consultor es tu formación personal en la cuestión, digámoslo, cultura, en el sentido de vivir experiencias artísticas, de nutrirte de otros elementos, ¿no? Yo sé que la parte técnica es muy importante, pero la parte humana, artística, es lo que nos vuelve diferentes. Don Sergio, antes de despedirnos, ¿algún lugar donde lo puedan contactar, si usted desea, redes sociales? Claro que sí. Estoy disponible en LinkedIn y por supuesto mi correo electrónico, que es facilísimo, es sergio@gaitan.mx. Muchas gracias, Sergio, por compartir tu conocimiento y experiencia con nuestro público. Y bien, hemos llegado al final de este episodio, no sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales, porque tendremos invitados que serán de su interés. Porque en el mundo audiovisual, estar conectados lo cambia todo. Esto fue Expertos AB, el punto de encuentro para las mentes más brillantes del mundo audiovisual. Síguenos en redes sociales como @expertosab y suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte los próximos episodios. Porque en el mundo audiovisual, estar conectados lo cambia todo.